El 15 de mayo de 1942 se crea en Francia la Comandancia General del 84 Cuerpo de Ejército. El Estado Mayor de este cuerpo se formó a partir del 60 Comando Superior en el Distrito Militar de Praga el 15 de octubre de 1940. Por lo que fue renombrado como 84 Cuerpo de Ejército y se hizo cargo de la protección costera en Normandía. El cuerpo estaba subordinado al Séptimo Ejército, bajo el Grupo de Ejércitos de, y su cuartel general estaba estacionado en la ciudad de Saint-Cloud. El 1 de agosto de 1943, el general de artillería, Erich Marx, tomó el mando del 84 Cuerpo de Ejército. El sector del cuerpo se extendía desde el estuario del río Orne hasta la península de Cotentin, hasta Vire por el sur y hasta las islas del Canal por el norte. Antes de la inminente invasión aliada, para el 1 de junio de 1944, el 84 Cuerpo de Marx estaba conformado con 6 divisiones. El 2 de mayo de 1941 se crea como división de ocupación la 716 División de Infantería a partir de unidades del 6º Distrito Militar en la ciudad de Münster. Era una de las 15 divisiones estáticas creadas y organizadas específicamente para tareas de ocupación en el oeste y en los Balcanes. En junio de 1942, la división se trasladó a la zona de Caen con el objetivo de fortalecer y defender las costas de Normandía. Esto también como parte del proyecto y elaboración del Muro Atlántico. Esta división estática estaba estirada desde Carentan hasta el estuario del río Orne y por lo tanto defendía todas las playas de Normandía, excepto la playa de Utah, en el oeste. En abril de 1943, el teniente general Wilhelm Richter asumió el cargo de la división y estableció su cuartel general al norte de Caen. Inicialmente, la 716 División consistía en 2 regimientos de infantería. Estos eran los 726 y 736 regimientos, cada uno con 3 batallones. Su elemento artillero era el 656 Batallón, con 3 baterías de cañones de campaña, pero luego se sumó un nuevo batallón, con que dicha unidad pasó a llamarse 1716 Regimiento de Artillería. Como era una unidad estática de guarnición, esta división se convirtió en una fuente de hombres para cubrir pérdidas alemanas en el frente oriental. Muchos de sus soldados fueron enviados al frente del este. Estos fueron sustituidos por tropas de calidad inferior, procedente de los territorios ocupados en Polonia y la Unión Soviética. Poco a poco, el potencial y la moral de la unidad se fueron diluyendo por la influencia de soldados extranjeros a los que se ofrecía servir en el ejército alemán, a cambio de librarse del brutal cautiverio en los campos de concentración. Su cometido era mejorar las defensas y asegurar su zona contra la inminente invasión, con la responsabilidad de cubrir un frente de más de 60 kilómetros de costa. Su 726 regimiento estaban ubicados en la zona de Bayeux y en la playa de Omaha. Más al este, al norte de Caen, estaba ubicado el 736 regimiento en Colleville y en las playas de Svord y Juno. Su 1716 regimiento de artillería estaban desplegados desde Grand Camp hasta Courcelles. A medida que aumentaba el peligro de una invasión aliada, la división de Richter fue reforzado con 2 batallones soviéticos. Estas unidades, denominados batallones del Este, estaban completas y se asignó un batallón a cada uno de los regimientos de infantería. Al 726 regimiento se le asignó el 441 Batallón del Este y al 736 regimiento, el 642 Batallón del Este. Estas unidades se convirtieron en el 4º batallón de cada regimiento. Además de estos regimientos, la división contaba con un batallón de pioneros, con un batallón de cazacarros y con el 989 Batallón de Artillería Pesada. Las tropas de la 716 División eran de personal mayor, en promedio de unos 35 años. Para junio de 1944, la división estaba muy por debajo de sus efectivos, con unos 7.500 hombres en total. Además, muchas de sus fuerzas estaban desplegadas en búnkeres o en fortificaciones y tenían un gran número de armas suplementarias. Entre ellas, 197 ametralladoras en nidos, 12 cañones contra carros, 75 morteros y 249 lanzallamas.
Después de la batalla de Kursk, en agosto de 1943, varios restos de divisiones alemanas fueron enviados a Francia para reorganizarse y reequiparse nuevamente. Sin embargo, en septiembre, el alto mando alemán emitió una orden para crear 10 nuevas divisiones de infantería con el objetivo de reemplazar las pérdidas del Frente Oriental. Estas nuevas divisiones debían estar listas para el combate en mayo de 1944. Una de esas nuevas divisiones fue la 352 División de Infantería, creada el 5 de noviembre de 1943 en la ciudad de Saint-Lô, bajo el mando del teniente general Dietrich Kreis. La mayoría de los soldados de la división procedían de las diezmadas divisiones de infantería 268 y 321. Originalmente, esta división fue creada y prevista para ser enviada al Frente Oriental. Sin embargo, cuando la amenaza de una invasión por parte de los aliados se hizo inminente, la 352 División fue enviada al Grupo de Ejércitos B, bajo el mando del mariscal de campo, Erwin Rommel, para servir defensivamente en el Muro Atlántico. Como se ha dicho, la división se formó como una mezcla de soldados experimentados extraídos de divisiones disueltas, también con jóvenes reclutas recién llegados de Alemania, y un número significativo de voluntarios del Este. Durante todo el periodo de entrenamiento, hubo escasez de hombres, equipos y combustible, y a principios de 1944, la división, aunque razonablemente equipada, estaba lejos de estar adecuadamente preparada. El 15 de marzo de 1944, Rommel ordenó el traslado de la 352 División hacia las playas de Normandía para asumir la defensa en el sector de Bayeux. Esto, con el objetivo de reforzar la zona y para apoyar a la extendida 716 División. Con la zona costera de Normandía de aproximadamente 100 kilómetros, Rommel tomó la decisión de dividir el área en dos, proporcionando a la estática 716 División la zona de Caen, de 47 kilómetros de área. Y por el oeste, desplegando la 352 División de Infantería para defender la zona de Bayeux, de 53 kilómetros de longitud. Sus regimientos estaban completos y estaban conformados por 2 batallones cada uno. En el flanco izquierdo de la división se posicionó el 914 Regimiento entre Carentan y Osmanville. En el centro del área principal estaba el 916 Regimiento. Su segundo batallón estaba defendiendo la playa Omaha y su primer batallón, más al este, defendía la playa Gold. Y como reserva, justo al sur de Bayeux, se encontraba el 915 Regimiento junto con el batallón de fusileros. La artillería divisional estaba desplegada desde Saint-Clement hasta Romances. El cuartel general de la división, del teniente general Dietrich Kreis, se encontraba en Le Molay-Litry. Para mayo de 1944, 2 batallones del 726 Regimiento de la 716 División quedó bajo el mando de la 352 División de Infantería, debido a la ubicación y a la nueva organización defensiva. Además de estos regimientos, la división contaba con un batallón de pioneros, con un batallón de cazacarros, con un batallón de reemplazo y por el 439 Batallón del Este, conformado por soldados soviéticos. El regimiento de artillería de la división tenía 4 batallones. 3 de ellos con 12 obuses de 105 milímetros cada uno y el cuarto con 12 cañones de 150 milímetros. El batallón de cazacarros divisional tenía una compañía de 14 cazacarros Marder 3. Otra con 10 cañones de asalto Stuck 3. Y una tercera con cañones de 37 milímetros montados en camiones Opel. La mayoría de los oficiales y suboficiales de la división eran veteranos del Frente Oriental, por lo que eran soldados capacitados y experimentados. También formaban parte de la división un gran número de reclutas de ascendencia alemana, entre ellos polacos, checos y alsacianos. Muchos de sus refuerzos fueron reclutas jóvenes de 18 y 19 años, a diferencia de la avejentada 716 División. La 352 División tenía su plantilla al completo, conformando en total más de 12.000 hombres. La información aliada creía que la totalidad de la 352 División estaba como reserva de cuerpo en torno a Saint-Lô, cuando en realidad en junio solo lo estaba uno de sus 3 regimientos.
La 709 División de Infantería fue creada en mayo de 1941 como una división de ocupación y en noviembre de 1942 fue convertida en una división estática. La división estaba al principio diseminada por toda la costa de la península de Cotentin, pero con la llegada de la 243 División en mayo de 1944, su frente se acortó. Para junio, esta división se encontraba desplegada en las costas del este y norte de la península de Cotentin. Su sector abarcaba más de 80 kilómetros en línea recta desde el noreste de Carentan hasta un punto al oeste del puerto de Cherburgo. Como muchas otras divisiones de Normandía, la 709 División incluía varias unidades orientales de diversas nacionalidades, principalmente de los países ocupados de Europa del Este. Estos batallones estaban dirigidos por oficiales y suboficiales alemanes. Para el 12 de diciembre de 1943, el teniente general Karl Wilhelm von Schlieben asume el mando de la división. Su cuartel general estaba ubicado en el castillo de Chifrevast. Esta división estaba conformada con 3 regimientos de infantería, cada uno con 3 batallones. Por la parte sur, en el flanco derecho, estaba ubicada el 919 Regimiento, reforzado con el 795 Batallón del Este. El primer batallón de este regimiento defendía las playas de Utah. Un poco más al norte, en la zona de Levast, se encontraba el 729 Regimiento. Este regimiento fue reforzado con el 7º Batallón de Asalto. Al oeste se encontraba el 739 Regimiento, ubicados en la ciudad de Cherburgo. Su primer batallón de este regimiento había sido enviado al frente oriental y este fue reemplazado con el 649 Batallón del Este. Su regimiento de artillería, conformado con 3 batallones, estaban desplegados en el norte y a las afueras de Cherburgo. Esta división estática también disponía de un batallón de pioneros y un batallón de cazacarros, así como otros refuerzos otorgados por el 84 Cuerpo de Ejército. Los soldados alemanes de la división eran ya mayores, de una edad media de 36 años. Pese a la calidad mediocre de sus tropas, esta unidad era relativamente grande para ser una división estática, ya que en total disponían de 12.320 hombres. De ellos 6.600 hombres estaban desplegados en 11 batallones de infantería. De esos hombres, 333 eran voluntarios georgianos y 1.784 eran antiguos prisioneros del Ejército Rojo. La artillería divisional tenía 3 batallones. Uno con una mezcla de material francés y checo, otro con cañones franceses y el tercero con piezas soviéticas. Para la defensa contra carro, tenía 11 piezas remolcadas de 75 milímetros y 9 cazacarros autopropulsados del mismo calibre. Sus defensas, con muy poca profundidad en la zona, eran una delgada línea a lo largo de la costa. Rommel pretendía compensar la escasez de hombres con defensas de hormigón, pero las construcciones en las costas de Cotentin recibieron menos prioridad que otros sectores. La 243 División de Infantería fue creada en julio de 1943 como una unidad estática. Inicialmente, la división estaba en reserva, pero a finales de mayo fue desplegada en la península de Cotentin, asumiendo parte del frente de la sobreestirada 709 División. La división defendía un sector de más de 70 kilómetros. Por el norte, desde Auderville hasta el sur, en Les Ayes. El 10 de enero de 1944, el teniente general Heinz Hellmich asume el mando de la división, teniendo como centro de operaciones su cuartel general en Briquebec. Esta división estaba conformado con 3 regimientos de infantería y cada uno con 3 batallones. Por el sector norte estaba desplegado el 920 Regimiento. Un poco más al sur, en la zona de Sortosville, se encontraban los batallones del 922 Regimiento. Y más al sur, se encontraban los batallones del 921 Regimiento, en la zona de Les Ayes. Su regimiento de artillería estaba desplegado en toda la zona costera de su sector. Esta división estática también disponía de un batallón de pioneros y un batallón de cazacarros. Esta división recibió como apoyo el 206 Batallón Panzer, así como el 101 Batallón de lanzacohetes pesados, el 17 Batallón de ametralladoras y un regimiento de artillería.
Su artillería consistía principalmente en piezas soviéticas, pero también tenía un batallón de cazacarros, con 14 Marder 3 y 10 cañones de asalto Stug 2. El 206 Batallón Panzer estaba equipado con viejos carros franceses. Tenía 20 Hotchkiss H-39, 10 Somo S-35, 2 Renault R-35 y 6 Char B-1. Este batallón estaba desplegado en la Hague, en el extremo noroccidental de la península de Cotentin. Para junio de 1944, la división de Helmich disponía de 11.530 hombres en total, algo menos de lo reglamentado. La 91 División Luftlande, o de desembarco aéreo, se formó en Alemania en enero de 1944. Se creó originalmente como una división entrenada y equipada para ser transportada por aviones. Y se creó con el objetivo de formar parte de la Operación Tanne Ost. Una operación aerotransportada que debería haber tenido lugar en Escandinavia en marzo de 1944. Cuando esta operación se frustró, la división, aún a medio formar, fue transferida a Normandía, a donde llegó en mayo, para reforzar las 709 y 243 divisiones estáticas. A pesar de su nombre, la 91 División, en la práctica, era una unidad del ejército regular y pasó toda su existencia como una división de infantería convencional. El 25 de abril de 1944, el mayor general, Wilhelm Falley, asume el mando de la división. Esta división estaba desplegada en el centro de la península de Cotentin, entre las 709 y 243 divisiones estáticas. Estaba conformada con 2 regimientos de infantería y un regimiento de paracaidistas reforzado a último momento. Por la parte oriental de la división se encontraba el 1058 Regimiento y por la parte occidental, el 1057 Regimiento. Por el sur, en la zona de Perriers, se encontraba el 6º Regimiento de Paracaidistas. Su 191 Regimiento de Artillería estaba desplegado en todo el sector. Como las demás divisiones, también disponía de un batallón de pioneros, un batallón de cazacarros y un batallón de reemplazo. Y como refuerzo, recibió el 100 Batallón de Reemplazo y Entrenamiento Panzer, ubicado en el sector de Franquetot. Este batallón estaba conformado por carros franceses. Tenía 17 Renault R-35, 8 Hotchkiss H-39, un Somo AS-35, un Char B-1 y un Panzer II. Para junio de 1944, las fuerzas de la 91 División del mayor general Falley aún estaban incompletas. Sin contar con el regimiento de paracaidistas, la división disponía de 7.500 hombres en total. La artillería de la 91 División Luftlande estaba basada en el obús de montaña de 105 milímetros. Si bien las unidades alemanas en la península de Cotentin no eran las mejores de la Wehrmacht, constituían todavía una fuerza de combate creíble. Su entrenamiento y sus tácticas estaban basadas en la experiencia y en muchas de las divisiones habían veteranos del Frente Oriental. Si bien la 319 División de Infantería no estaba ubicado en las costas de Normandía, pertenecía de todos modos al 84 Cuerpo de Ejército. Esta división se formó el 15 de noviembre de 1940 con la finalidad de servir como fuerza de ocupación en las islas anglo-normandas después de la Batalla de Francia. El 1 de septiembre de 1943, el teniente general Rudolf Graf von Smetou asumió el mando de la división. Su cuartel general estaba ubicado en la isla de Guernesey. Esta división estaba conformada por los 582, 583 y 584 regimientos de infantería. También por el 319 Regimiento de Artillería y por un batallón de pioneros. Todas estas fuerzas de la división estaban desplegados en las islas Jersey, Guernesey, Sark, Herm y Alderney. Se dice que entre 1943 y 1944, como consecuencia de los temores de Hitler sobre un desembarco aliado, los efectivos de la división fueron constantemente reforzados, hasta el punto que la 319 División acabó por tener una plantilla de más de 40.000 soldados, es decir, el equivalente a todo un cuerpo de ejército.
Estas 6 divisiones ubicadas en las costas y fueras de Normandía pertenecieron al 84 Cuerpo de Ejército al mando del general de artillería Erich Marx. Este cuerpo fue la más numerosa del 7º Ejército del coronel general Friedrich Dollmann. Aparte de las unidades de infantería, había por toda la zona un número considerable de baterías costeras. El 1262 Batallón en la costa oeste de la península y el 1261 Batallón por la zona este. El ejército regular controlaba estos 2 batallones. El 260 Batallón de Artillería Marina tenía 7 baterías situadas principalmente en la zona de Cherburgo, mientras que el 608 Batallón protegía el puerto de Granville, en la cara oeste de la península. Estos 2 batallones estaban al mando de la Kriegsmarine. De toda la línea costera del frente de Normandía, hasta entonces, la 352 División de Infantería era la mejor equipada y preparada del 84 Cuerpo de Ejército. Además, era la única movilizable, ya que las demás eran divisiones estáticas.